Nuestra última ponencia en referencia al tema de contrastes yodados y con gadolinio va a exponer el doctor Edwin Castañeda Suárez, médico residente del tercer año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él va a exponer el tema de manejo de las reacciones adversas a los medios de contraste yodado y basado con gadolinio. Buenas tardes con todos. El presente tema es, como mencionaba la doctora Laimes, manejo de las reacciones adversas al medio de contraste iodados y basada en gadolinio. Previamente había la exposición de los colegas. Esta presentación no incluye ningún tipo de conflicto de intereses. El esquema que se ha elaborado para la siguiente ponencia es desde un objetivo, clasificación, algo muy breve, filtro de riesgo, prevención, hay que mencionarlo de todas maneras en la presentación para después ir a la parte de algoritmos y casos clínicos como consideraciones especiales. El objetivo, si bien es un objetivo un poco ambicioso, es reconocer, prevenir y manejar de forma segura y eficaz las reacciones adversas agudas, tardías y muy tardías asociadas al uso de medio de contraste iodado y basados en gadolinium. La imagen que estamos viendo en la pantalla, justamente vemos acá el famoso iopamidol, justamente que es un medio de contraste de baja osmolaridad, ¿no? Como mencionaba previamente los colegas, usualmente ya los medios de hiperosmolares casi no se utilizan en el medio y son más utilizados por vía oral. A modo muy breve de introducción, el uso de medio de contrastes, y nos vemos en epidemiología en Estados Unidos, de cada 80 millones de tomografía al año, el 37,5% utilizan medio de contraste. Las reacciones adversas que realmente se han reportado son bajas y entran dentro de la categoría de aquellas que son inmediatas y tardías. Las muy tardías casi son de muy poca frecuencia reportados. Y los retos clínicos se basan justamente que no hay un registro de alergias previo del paciente, no existe todavía una premedicación individualizada, son recomendaciones generales y hay discordancias entre el Colegio Americano de Radiología y el Colegio justamente de Alergología e Inmunología. Entonces ya habíamos visto la clasificación, algo para recordar muy breve, no renales, renales y una miscelánea. Las no renales generalmente son las agudas, aunque hay una discordancia con la guía europea, pero generalmente se acepta en las referencias bibliográficas consultadas menores de 60 minutos, tardías de 1 hora a 7 días y muy tardías más de 7 días. Entonces empezamos un poco con las agudas, donde tenemos tanto leves, moderadas y graves. Las leves, que usualmente no van a necesitar una medicación, que puede ser náusea, cefalea, urticaria, y a veces puede confundirse simplemente con algún síntoma que el paciente tiende a, digamos, manifestar por un proceso de ansiedad. Y las moderadas, que usualmente sí, hay una la manifestación ya de urticaria que ameritan tratamiento, y las graves que, bueno, necesitan un tratamiento inmediato. Entonces, algo muy breve también, medio de contraste iodados que tienen reacciones idiosincrásicas que son independientes de las dosis. Hay una reacción a lo que son justamente histamina, el complemento, y produce la activación por un mecanismo todavía no conocido de los mastocitos y basófilos. Y estos se dan sin necesidad de exposición previa. Y las fisiológicas que son dependientes de dosis y concentración. Hemos tachado acá hiperosmolaridad porque antes se utilizaba mucho contraste de iodados hiperosmolares, pero en la actualidad casi no se utilizan por vía endovenosa. Su mecanismo de acción era la unión a calcio, sodio o algún componente orgánico y la toxicidad era directa. Entonces, las tardías y muy tardías generalmente ya tienen manifestaciones un poco más sistémicas. La diferencia está en que las tardías siguen siendo justamente todavía dentro de la hora. Acá hay que tener un poco de cuidado con la parte de la anafilaxia que a veces se presenta como una urticaria, digamos, se presenta dentro de la hora, a 7 días. A veces se le da de alta y hay la bimodalidad, 6 horas después está presentándose como con una complicación mucho más severa. Lo vamos a mencionar más adelante. Y las muy tardías
sobre todo la fibrosis sistémica nefrogénica, que desde el año 2006 ha sido aceptado eh, como una reacción al gadolinio, y la tirotoxicosis en pacientes con eh, disautonomía tiroidea. Los medios de contraste con gadolinio, creído conveniente un poco recordar que usualmente actúa como una molécula, una macromolécula, porque está quelado, o sea, por sí solo el gadolinio es muy tóxico, entonces viene unido a otra molécula. Y el problema está en que algunas de las veces sucede una transmetación, generalmente con el zinc, y esto produce liberación de gadolinio libre. Esto a su vez es el que va a inducir la toxicidad. Y la estabilidad va a depender mientras sea la macromolécula, mientras más macrociclo iónico sea. Las reacciones adversas, si bien es cierto, son una incidencia muy baja, 0,07, 2,4%, y de ello la gravedad es bajísima. Sin embargo, cuando se presenta, hay desencadenadas de reacciones, son las reacciones realmente graves y que terminan usualmente en una mortalidad muy alta. Hay ciertos factores de riesgo, como se asocia más al sexo femenino, atopía, exposición previa, reacción previa a lo que son al gadolinio. Sin embargo, los estudios reportados son más este, por asociatividad más que por causalidad directa. Em, Porque en la mayoría de estudios que reportaron había este, digamos, una falla en su muestreo estadístico, ¿no? Y entonces recordemos que la eliminación y vida media es generalmente renal, tiende a aumentar en aquellos que tienen insuficiencia renal, sobre todo en tasa de filtración glomerular que sea menos de 5 mililitros por minuto, y se recomienda utilizar un gadolinio. Mientras más estable sea, tiene menor riesgo de complicar a una insuficiencia renal, sea moderada o severa. Los factores de riesgo, como mencionábamos, si son la enfermedad renal crónica, una diabetes mellitus para la fibrosis, los diuréticos tipo ARA, los antiinflamatorios, los IECAS, eh, el uso intraarterial, mientras haya deshidratación, pues se asocia más a una falla renal aguda. Si hay un antecedente previo de que haya tenido reacción, el riesgo va a aumentar por 6. Aunque esto hay una observación en la que hicieron la revisión justamente entre el Colegio Americano y la Sociedad de Alergología. Sin embargo, en un estudio previo del año 2014 mencionaban que justamente el riesgo se podría ser multiplicado. Las reacciones adversas también incluyen alergia alimentaria, el asma, el extremo de la edad, sobre todo en ancianos, el uso de beta bloqueadores y que haya justamente una previa reacción con un contraste iodado iónico, podría asociar mayor incidencia, aunque esto más es asociativo más que causal. Entonces, la fibrosis sistémica nefrogénica se asocia generalmente al agado de amida, que felizmente en el Hospital Cayetano no se utiliza, se utiliza gabutrol, que es justamente pertenece al grupo 2 y tiene una buena seguridad. Em, la insuficiencia renal grave, la vía uso intraarterial y pues si añadimos un riesgo también que haya la famosa que se utiliza muy frecuentemente en nuestro país, el uso de ampollas de hierro endovenoso, hay que tener cuidado porque puede hacer justamente reacción con el gabutrol, es un poco más bajo, pero hay que recordarlo, la hipercalcemia y la eritropoyetina. Entonces, este gráfico creí conveniente traerlo porque va a servirnos mucho para después ver en la parte de tratamiento. Vemos justamente el gadolinio como un quelato, una macromolécula. Cuando justamente sucede interacción con el zinc eh, reemplaza al gadolinio y el gadolinio se queda libre. Ese gadolinio libre va a hacer efecto de depósitos tisulares, tanto a nivel de hueso como a nivel de riñón. Y posteriormente va a generar toxicidad. Entonces, el tratamiento empieza de la prevención, que obviamente ya mencionaba mi colega anteriormente, entonces hay que tener, ¿y de dónde empieza esa prevención? En realidad empieza desde la parte del clínico, quien debe tener justamente un conocimiento sobre todo, al menos se les piden 6 puntos, la historia de alergia,
la historia de asma, el antecedente de falla renal, la historia de hemocromatosis o una reacción previa a dextrosa. Eh, pero, eh, recomendación también, utilizar contrastes yodados no iónicos cuando sea posible. Se debe tener al menos un espacio para observar al paciente, al menos 30 minutos post contraste. Es un déficit muy grande en nuestra realidad. No se cuenta con una sala de observación, una sala de espera, tanto en instituciones públicas como privadas. Eh, Cambiar el tipo de contraste si hubo reacción previa, aunque esta recomendación en realidad es más recomendada por el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad Europea. La parte de alergología no está tan, entra en contradicción sobre esto. Sin embargo, luego de la revisión que hicieron, se pusieron de acuerdo en este punto. Evitar administración intravascular se refiere sobre todo a la vía intraarterial en pacientes de alto riesgo, porque justamente llega más rápido a las zonas donde va a ser la reacción. Eh, Usar gadolinios si hay alto riesgo a contrastes ayudados, y si hubiera lo posible con cambio de agente si es que previamente se utiliza un agente que ha hecho reacción. Entonces, los pacientes de alto riesgo en general tenemos cuatro grupos: insuficiencia renal avanzada, asma grave, broncoespasmo, antecedente de reacción grave a medio de contraste, y que haya pacientes que tengan múltiples alergias a otro tipo y que justamente en ellos sobre todo tener cuidado, considerar también el medio de contraste alternativo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con antecedente de reacción adversa al medio de contraste, si no hay ese antecedente, pues se puede utilizar un medio de contraste de baja osmolaridad o un gadolinio macrocíclico, o sea, aquellos del grupo 2 o aquellos que son yodados isosmolares o hiposmolares. Pero si hay la respuesta de que sí ha habido al medio de contraste, evaluar la gravedad. Las leves, en realidad no las leves, lo que se va a hacer simplemente es cambiar el tipo de agente y, como mencionaba en la exposición previa, no es necesaria una premedicación. En el caso de la moderado grave, ahí sí se recomienda premedicación más el cambio de agente que reaccionó previamente a la reacción previa, e inclusive se puede añadir una prueba alternativa. Ahora, el pequeño inconveniente que se ha encontrado y que se ha reportado inclusive en países como Estados Unidos y España es que usualmente cuando hacen la reacción adversa, digamos, en el registro, mencionan contraste iodado, pero no mencionan justamente el tipo de contraste iodado, la marca, en su reporte. Recomendaciones en realidad para elegir el medio de contraste adecuado. Cuatro que sí hay que tener en cuenta: gadorbutrol. Como mencionaba, utilizamos en el Hospital Cayetano, es el más estable y el menor riesgo de insuficiencias renales o que tenga reacciones previas. Em, el gadolinio que es lineal, o sea que tenga, no sea tan, como molécula, no sea, macromolécula no sea tan estable, se tiene que evitar. Lo ideal es que nos quedemos con gadobutrol acá. Y, eh, y el medio contraste ayudado con hipertiroidismo está contraindicado, sobre todo cuando hay una sospecha alta de que podría ser una crisis tiroidea. Los medios contraste ayudados, sobre todo que mientras sean isosmolares o de baja osmolaridad. Entonces, como mencionábamos acá, muy rápidamente, porque ya se trató en la anterior exposición, eh, justamente en la premedicación, los glucocorticoides, eh, la recomendación es que según riesgo y severidad previa. Puede reducir, pero no elimina el riesgo de reacción. En cuanto a premedicación electiva, sobre todo en moderado o grave, la recomendación de la ACR es utilizar prednisona y demifinimab. Si en caso no se tenga estos, puede ser el régimen B, que es con metilprednisolona en la dosis mencionada a las 2 y 2 horas antes del examen. Nada más que el metabolismo de los corticoides, para que llegue a hacer acción, digamos, necesita un periodo entre 6 a 4 horas. Quiere decir, si voy a realizar un examen alrededor de las 12, tendría que ser tomado a las 6 de la mañana como mínimo. Y la eficacia es variable.
Ahora, eh, en mente, es decir, hace una pequeña reacción. eh, Se utiliza de preferencia la hidrocortisona en nuestro medio más que la metilprednisolona o difenhidramina, porque es más de medios norteamericanos, y es endovenoso en 200 miligramos cada 4 horas. Sin embargo, recordar que ninguno de esta premedicación urgente va a sustituir a las medidas de soporte que son lo fundamental. Ahora, vemos la premedicación, sobre todo este cuadro que sé que es importante. Antecedente de reacción adversa, si no lo hay, no requiere simplemente. Si lo hay, va a evaluar la gravedad de la reacción. Esta puede ser, si es moderada, la premedicación es opcional. Se debe valorar al paciente en el contexto clínico. Si es grave, sí, la premedicación más el cambio del medio del contraste que previamente presentó la reacción. Entonces, en una reacción leve, digamos, una urticaria localizada, un prurito leve, hemos tomado como este punto, lo primero que se hace es observarlo y luego ver el soporte. El soporte va a ver si hay una adecuada saturación de oxígeno y si tiene una vía permeable, sobre todo endovenoso. En, en este caso se recomienda utilizar difidramina en dosis de 25 a 50 o por vía intramuscular o endovenosa. Pero sobre todo es el monitoreo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente una hora. De allí que se debe tener un espacio donde justamente aquellos que estén presentando reacción, eh, monitorearlo al menos una hora. Y luego documentar y educar al paciente. Recordar que en las salas de tomografía o resonancia no es para tratar a totalidad al paciente ante una reacción adversa. Simplemente es la parte inicial y posteriormente el tratamiento se va a llevar a cabo en las salas de emergencia o de UCI según corresponda a la gravedad. En el caso de reacción moderada, tenemos igual urticaria difusa, broncoespasmo leve. Eh, Igual se empieza primero con las medidas de soporte. Se puede, la recomendación no es absoluta, se puede utilizar albuterol en forma de inhalación, se puede utilizar difenhidramina, no es que sí o sí se tenga que utilizar, pero sobre todo lo más importante es reevaluar en 10 minutos. Si ese broncoespasmo empeora, ya se debe empezar con adrenalina vía intramuscular, sobre todo la forma más rápida, a nivel colocada a nivel del vasto externo, a nivel del muslo. Y luego documentar y el plan de premedicación futura. Ahora, como mencionaba, estos son los manejos de reacción moderada, son los que a veces se terminan complicando más, porque usualmente estos pacientes son los que van al cabo de 60 minutos recuperarse, ya no van a tener un grado de, van a estar asintomáticos, pero se ha reportado que un porcentaje bajo de aquellos pueden hacer lo que le llaman una urticaria bimodal o anafilaxia bimodal, quiere decir que pasado 6 horas pasa un episodio grave. Y usualmente, como ya no está siendo observado, puede, digamos, conllevar a un episodio ya mucho más grave y fuera de la unidad donde se está observando, ¿no? Hay que recordar que el porcentaje es bajísimo, 0,001, pero mencionarlo. Y el manejo de reacción severa y anafilaxia, pues he puesto con rojo lo más importante, pues lo más importante es retirar la infusión, interrumpir la infusión del medio de contraste, ¿no? Si tienes una reacción severa que va a ser casi inmediata, eh, lo más importante pues es retirar justamente el contraste y luego utilizar epinefrina. Las vías de soporte, vía aérea, el suero endovenoso rápido, sobre todo el salino, el Ringer como opción, segunda opción, elevar las piernas por su posición supina atrás del embur para el, el reflujo sanguíneo y de inmediato activar emergencia, porque recordar que las salas de resonancia o salas de tomografía no son para tratar al paciente, es solamente para ver la primera medida de soporte. Todo el resto del tratamiento va a derivarse ya en las salas especializadas que sean de emergencia o de unidad de cuidados intensivos. Y estos ya serán observados porque el riesgo de que tenga anafilaxia bifásica, como mencionaba, es mayor. Y si hay una reacción refractaria, quiere decir, ¿cuándo se considera reacción refractaria? Pues después de 2 dosis intramuscular de epinefrina, persiste la hipotensión, hay broncoespasmo severo,
Entonces ya no se va a considerar intramuscular, sino una infusión de epinefrina a la dosis que acá se menciona. Una vía con endovenosa, oxígeno alto flujo, asegurar la vía aérea y metilprednisolona, sobre todo porque ha demostrado en los estudios de que hay prevención del bifásico. Y si no responde, ya hay que esto ya depende netamente de la unidad de cuidados intensivos. Ahora, para captar esos conceptos un poco más, tenemos un caso leve, una urticaria localizada, un paciente de 46 años sin antecedentes alérgicos. Contraste yodado, ¿no? De baja osmolaridad, que se realizó una angiotomografía torácica. A los 5 minutos, prurito leve y urticaria en antebrazo izquierdo. La evaluación que da ahí es urticaria localizada, sin disnea, una presión arterial todo normal, y el manejo es, como decíamos, observación. Si hay difenhidramina a la mano, pues darla, si no, y simplemente pues, se puede utilizar otro equivalente por vía oral. Documentarlo en la historia clínica es muy importante porque eh, hay que reportar qué contraste hizo y cambio de medio de contraste si requiere un nuevo estudio de inmediato. Como comentario, las reacciones leves suelen ser autolimitadas, no requieren premedicación futura, pero deben vigilarse. Si tenemos un broncoespasmo, es decir, un caso, un paciente de reacción moderada, aguda, en este caso 53 años, y vemos que antecedente asma leve. Medio contraste para una angiotensina abdominal. La angiotensina abdominal generalmente utiliza un mayor, eh, digamos, por ser a veces este es un protocolo trifásico y necesita mayor volumen de contraste. Inmediatamente presenta disnea leve y sibilancias, que es casi inmediato. La evaluación médica, broncoespasmo, y vemos sus funciones vitales, no vemos que hay una alteración. Entonces, el manejo inmediato es medio de soporte. Si hay disponible fenidramina, utilizarlo. Observación clínica y la recomendación es al menos 2 horas. Y registrar el evento, porque esto a futuro sí va a requerir premedicación en caso se realice el examen. Las reacciones moderadas, recordar que requieren intervención farmacológica y preparación ante un potencial haga progresión hacia uno severo. En el caso de seguimiento, esto sí debe hacerse. Hay que aumentar el agente, la dosis, el tipo de reacción y la respuesta. Notificar la recomendación en farmacovigilancia institucional. Es recomendable derivar al área de alergología. No hay mucha disponibilidad en nuestro medio de pruebas cutáneas, pero si lo hubiera disponible, es necesario realizarlos. Y hay que evaluar hipersensibilidad cruzada, sobre todo a través de las pruebas cutáneas. Si hay un nuevo estudio que es necesario con contraste, considerar cambiar agente y la premedicación, sobre todo de elección para nuestro medio sería metilprednisolona. Toda reacción moderada o severa debe ser registrada y evaluada y el seguimiento es clave siempre por el servicio de alergología. Ahora, en caso de reacción grave a gadolinio, ese traemos un caso porque gadolinio usualmente cuando hace reacción es sobre todo presenta grave, mujer 62 años, con asma y un estadio de enfermedad renal crónica de grado 4. Se hace una gadioamida que, como mencionábamos, esto tiende a disociarse, esa macromolécula, un angiorreme cerebral. Inmediatamente, 3 minutos, disnea, hipotensión, cianosis, estridor y pérdida de conciencia. Diagnóstico presuntivo, anafilaxia severa. Y que es refractaria a epinefrina por 2 veces que le han aplicado intramuscular, no responde. Esto es necesario, el manejo que estábamos mencionando, viento venosa la epinefrina, oxígeno, fluidoterapia rápida, utilizar metilprednisolona, considerar posibilidad de intubación y ya ver la posibilidad inmediata ya a manejo de cuidados intensivos. Esto es a futuro, si es que ya justamente salga del episodio de reacción grave. Y como siempre, la recomendación es si recomiendo utilizar otro futuro estudios, utilizar gadobutrol. Las reacciones, la lección de acá es las reacciones graves a gadolinio son excepcionales, pero pueden ser fatales. El reconocimiento inmediato y el soporte avanzado salvan vidas. Ahora vamos a lo que es extravasación de medio de contraste.
que en realidad más que una reacción es porque hay mucho flujo y justamente la cantidad de contraste termina depositándote por fuera de la vía vascular. En este caso vemos justamente un pequeño en su región inguinal que es trasvasado el contraste y está distendiendo la zona. Se da generalmente, mayormente con inyectores automáticos por la presión que ejercen. Una vía de contraste por vía endovenosa lenta es un poco menos frecuente. Mayor riesgo, las edades, pacientes inconscientes o venas que sean muy frágiles y pequeñas. Se clasifica igual que la severidad leve, moderado, grave. Eh, lo que se va a evidenciar es dolor y aumento de volumen de la zona donde está justamente conectada la vía. Se recomienda el seguimiento mediante imagen por tomografía si se sospecha sobre todo afectación subfacial. Ahora, en cuanto a su manejo, la prevención, uso de cánulas plásticas en venas superficiales. Tener una prueba de permeabilidad con suero salino fisiológico, sobre todo, eh, en algunos centros lo hacen. Supervisión durante la inyección, sobre todo por la enfermera a cargo. El manejo inicial, sobre todo en los casos, es elevar el miembro, frío local, evitar el calor, monitorear signos progresivos y evaluar el llenado capilar y sensibilidad distal, sobre todo porque es la sospecha de síndrome compartimental. Como vemos acá, hay una extravasación y está comprimiendo a la altura justamente la articulación del codo, ¿no? Que se ve representado acá. Interconsulta quirúrgica si en caso que el dolor aumente, distalmente disminuye la sensibilidad y el llenado capilar, o haya ulceración o sospecha de síndrome compartimental de forma inmediata. Algunas consideraciones especiales que han sido mencionadas, sobre todo voy a mencionar la parte de embarazo, el gadolinio contraindicado absoluto, ya ese es ahí que llevar claro, y en lactancia los contrastes ayudados a gadolinio el riesgo es mínimo. Es decir, puede individualizada que puede mantenerse o suspenderse la lactancia 12 a 24 horas si hay duda. En cuanto a la nefropatía, considera siempre hidratación endovenosa, como venía mencionando mi colega previamente, y evitar un nuevo contraste inmediatamente a las 24 horas. En cuanto a la metformina, solo suspender si la tasa de filtración es menor de 30. Y en feocromocitoma recordar que el contraste iodado no iónico en por vía endovenosa no está contraindicado. Este es un esquema donde se resume de toda la charla. Si lo pueden tomar una captura de pantalla sería ideal. Y como conclusión, primero, las reacciones adversas a medio contraste tienen una incidencia baja, pero recordar que puede comprometer la vida si no se reconocen y hay un tratamiento precoz y oportuno. El conocimiento detallado de la fisiopatología, tipo de reacción y factores de riesgo permite implementar medidas preventivas efectivas. Y los algoritmos, sobre todo de manejo escalonado, deben ser según severidad. Y los protocolos institucionales deben garantizar que estos algoritmos brinden una respuesta rápida y estructurada. Estas son las referencias mencionadas. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Edwin Castañeda, por su presentación.